hermanos, a simplemente la historia de esta semana, y el versículo que vamos a estar viendo en nuestras unidades se encuentra en Juan 5:39, donde nos dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Y en el versículo 40 nos dice: sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y creo que como personajes podemos encontrar a Jesús y a nosotros, a quienes nos está hablando. Y el tesoro que puedo ver o en lo que Dios me pudo hablar en este versículo es enfoque correcto. Y quiero comentarles rápidamente, cuando nosotros tenemos un celular, tenemos esta parte del enfoque. Deseamos enfocar, no sé, a la persona, a la pared, a un artículo en específico. No sé si les ha pasado que luego toman fotos y salen medio borrosas porque no hemos enfocado correctamente. Y este versículo nos habla un poco de eso. Y es que a veces nosotros nos enfocamos tanto en leer la Biblia y a veces no la ponemos en práctica, que entonces no nos lleva a tener una comunión con Dios. A veces decimos: vamos a estudiar la Biblia, vamos a escudriñarla, vamos a hacer esto. Puedes estudiar teología, puedes estudiar lo que tú quieras para poder entender más la Biblia. Pero si tú y yo no tenemos el enfoque correcto, va a salir borroso. Entonces necesitamos no solamente leer la Biblia, porque nos dice: ustedes piensan que esto les da vida eterna, pero no es así. La Biblia es un instructivo de vida que nos lleva a vivir en obediencia, pero no es nada si no buscamos a Dios. Escudriñar la escritura va de la mano con tener la comunión con Dios. No podemos decir: bueno, pues solo leo la Biblia. A veces pasa o nos sucede que decimos o nos conformamos y decimos: pues solamente con leer 5 versículos, la intención es lo que cuenta. Pero no es así, nos conformamos con tan poco y dejamos de lado la comunión con Dios, que decimos: Dios sabe que realmente quería hacerlo, voy a leer 5 versículos y no pasa nada. Pero sí pasa. La Biblia no nos da la vida eterna, la Biblia nos da un camino a seguir, la Biblia nos da un instructivo de vida en la tierra, pero no es algo que nos lleve a la vida eterna como tal. La vida eterna viene a través de que nosotros creamos en el sacrificio de Jesús y tengamos esta comunión con el Padre. Entonces, te invito a que esta semana podamos tener el enfoque correcto. Así, buscar y escudriñar la Biblia, porque esta nos lleva a vivir de manera correcta, nos lleva a amar a las personas de manera correcta, nos lleva a vivir de manera correcta, pero también te invito a que podamos tener esta comunión con el Padre, quien nos da la vida eterna, quien nos dio la vida eterna, porque específicamente en el versículo 40, nos dice: sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y es lo que te decía, a veces tenemos este enfoque incorrecto, vemos borroso, que de repente decimos: bueno, la Biblia basta. Pero en el versículo 40, en estos 2 versículos nos señala que la vida eterna viene a través de Dios, viene a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, te invito a que esta semana podamos seguir leyendo las escrituras, pero también a tener esta comunión íntima con el Padre, que nos lleva a la vida eterna. Nos vemos la próxima semana. Vamos a orar para terminar con este versículo y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir con un enfoque correcto, que no veamos borroso, que no distorsionemos las cosas, sino que podamos vivir bajo las escrituras, pero también vivir bajo la comunión con el Padre. Señor, en esta hora te pido por cada uno de nosotros, Señor, porque podamos aprender a tener este enfoque correcto, Señor, porque podamos no solamente conformarnos con tan pocos versículos o decir: bueno, es suficiente con leer la Biblia, sino que vayamos más allá, Señor. Si adoramos, que adoremos más. Si nos santificamos, que nos santifiquemos más, Señor. Y si hemos dejado de pecar, que dejemos de pecar más, Dios. Que podamos, Señor, aprender a vivir en obediencia a tu palabra, pero también a vivir en fe, en la comunión contigo. Señor, te pido por cada uno de nosotros, Espíritu Santo, que puedas descender sobre nuestras vidas de manera personal, que puedas ungirnos, Señor, y que podamos sentir esta presencia tan inigualable que proviene de ti, Espíritu Santo. Gracias por las vidas de cada uno de los que estamos mirando esto, Señor, y que podamos seguir siendo bendecidos a través de ti
de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, este fue simplemente la historia y nos vemos la próxima semana con otro capítulo más. Dios les bendiga.